Bienvenidos amigos a Radio Uruguay 1050M, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Estamos comenzando en este lunes, hoy La Máquina, y estábamos escuchando ahí al comienzo la voz de quién va a ser nuestro escritor temático de esta semana, y que nosotros de alguna forma lo presentábamos como un genio impresentable, Louis Ferdinand Céline, un escritor francés que está considerado uno de los mejores autores del siglo XX. Se lo compara después de Proust, el mejor después de Proust en la renovación de la lengua y de la literatura francesa, pero es alguien que es una persona muy incómoda por su obra, por su vida y por sus opiniones. Vamos a hablar de todo ello durante la semana, pero ya les adelanto que en el 2011 se cumplen 50 años de su muerte, y en Francia se los quiso hacer un homenaje oficial, se lo quiso poner dentro del cronograma de los homenajes oficiales, y bueno, hubo quejas y finalmente se lo retiró, no se le homenajeó, el Estado francés no lo homenajeó en Francia. Y bueno, vamos a explicar por qué este hombre, a 50 años de su muerte, sigue levantando ampollas, sigue generando controversia. Empezamos acá La Máquina de Pensar. Tenemos ahí en controles de emisión a Jorge Pozzi, controlando desde la operación de esta máquina, y lo tenemos también al Flaco Germán en la puesta a punto. Simplemente decirles que que este hombre nació, ¿dónde nació? Bien, no sé, no lo tengo aquí. Sé que murió en 1961. Céline Louis Ferdinand Destouches tenía 38 años cuando escribió Viaje al fin de la noche. Está considerada su mejor obra, pero obviamente no es la única. El primer libro de Céline fue el que la rompió. Tenía 38 años, sacó un premio muy importante, estuvo nominado para el Goncourt, en fin, no lo sacó, pero de eso habla a las claras de la fuerza que tenía esta novela, que si uno la lee ahora, salió en Edasa, con traducción de Carlos Manzano, sigue todavía removiendo. Dice Mario Vargas Llosa de esta novela, Viaje al fin de la noche, que es junto con, obviamente Proust, ya lo dije, y Malraux, las tres novelas más importantes del siglo XX en Francia. Para hablar de esto, para comenzar a hablar de esta semana dedicada a Louis Ferdinand Céline o Céline, vamos a hablar le damos la bienvenida a Mauro Tomasini y Sergio Requer. ¿Cómo estás, Sergio? No, Mauro. Mauro y Sergio Requer. Ellos dos son editores de la revista La Tierra Dividida, que hay un antecedente de esta revista que se llamaba El Sur también insiste, creo recordar, ¿no? Sí. Que la idea estaba muy buena, hace muchos años la sacaban en la Facultad de Humanidades, y consistía en dedicarle monográficos a un autor, simplemente recopilando fragmentos, los mejores fragmentos en torno a ese autor, ya sea Faulkner, ya sea Onetti, ya sea Mario Benedetti. En Tierra Dividida la propuesta es diferente, hay de todo, pero el primer número fue dedicado a Céline, ¿no? A las cartas de Céline, recuerdo, ¿no? Sí, un artículo. Escribimos un artículo sobre un libro que no es conocido, incluso anduvo acá en la mesa de saldos por ahí, que son todas las cartas de Céline, que si bien no revisten, digamos... A su secretaria, ¿no? No, muchos fueran a su mujer, y otros a su abogado. Digamos que si bien no reviste un interés literario, sí es un interés muy, muy fuerte desde el punto de vista histórico, porque esas cartas son una revisión constante de la historia y de su mea culpa y de su absolución, digamos, con respecto a las posiciones antisemitas, ¿no? Pero bueno, hablar de ese libro había que ubicarlo dentro de un contexto, y preferimos en ese artículo hacer algo más extenso que hablara de la obra de Céline, que abarcara un poco más sus diferentes libros, y terminó siendo las cartas una excusa para hablar de él, coincidiendo casi con esto de los 50 años de su muerte, ¿no? Pero más allá de esto, a ustedes Céline les gusta, les interesa como escritor, digamos. Sí. ¿No? Inclusive hay una cosa no me acuerdo si en el 7 o en el 8. 9. En el número 9 del Sur también hiciste, sacamos una entrevista de la Paris News Review. Yo la leí, sí, que era terrible esa entrevista. Que era terrible, que es terrible entrevista. Las cosas que decía Céline eran un disparate, ¿no? Espantosa, espantosamente linda, pero no. Pero aparte nosotros íbamos a hablar esta semana de un escritor políticamente incorrecto, pero eso es muy pálido, es una expresión muy mínima para decir lo que estaba diciendo Céline. Céline es
es asquerosamente incorrecto, digamos, es terrible, es muy agresivo y dice mucha cosa que remueve, ¿no? En lo personal, a mi viaje, que llego por Onetti a viaje... Hay que aclarar, de Onetti no hay una afiliación tremenda. Onetti lo considera Onetti casi fue uno de los primeros en el Río de la literario. Plata que lo leyó del francés y que pudo descubrir, quién era Celine. Porque una cosa es hablar de Celine luego de lo que se transformó hoy, 50 años de su muerte, y de conocer la obra en toda su dimensión. Y otra cosa era hablar en el año 32, cuando se publica Viaje, supongamos que se leyó en el año 35, 36... por parte de Onetti, y que en el año 39 en Marcha le dedica ya un pequeño artículo descubriendo a uno de los grandes genios del siglo XX, le llamaba él. Sí. Y mencionándolo como algo que le interesaba mucho a él, como el escritor que es anti-hombre de letras, no es un hombre de letras, es un escritor de raza, digamos, es casi un inculto, es un tipo que escribe salvajemente. Vos lo manifestabas en el arranque algo que dice Vargas Llosa, y establece una diferencia clara en lo que fue el francés hasta Proust y el francés desde Celine, ¿verdad? Cuando uno lee En busca del tiempo perdido de Proust, es encontrarse ante una maravilla, digamos, de la expresión barroca de un idioma, y confrontarlo con Viaje al fin de la noche es confrontar con un lenguaje de los bajos fondos, pero transformado en música, porque digamos, si uno quiere traer hoy ante una literatura bastante banal que existe hoy, que intenta trasladar el lenguaje cotidiano, coloquial de la calle, no necesariamente trasladar eso a la literatura trae música, ¿no? Me parece que está buena. A mí hay una cosa que siempre me llamó la atención, que bueno, obviamente que Celine, porque es tan disruptivo y obviamente por el lugar, ¿no? Es lo que decía Sergio, es decir, todo el siglo XIX, el pensamiento francés, evidentemente construye la estética del buen gusto, en todo, prácticamente en todo, ¿no? Desde el espacio hasta lo discursivo, lo estético. Y hay una frase muy conocida, que yo no sé francés, pero es el escándalo del burgués, ¿no? Entonces, el paté le bourgeois. El paté le bourgeois, sí, yo no lo quise decir porque no me sale, pero es eso, ¿no? No importa. Pero es eso, ¿no? Celine también, adquiere dimensión porque es lo disruptivo, ¿no? En ese mundo tan sofisticado y estético y cosmético, justamente es muy de disrupción, de quiebre, y lo que tiene que ver con eso, ¿no? Y sí, y es embromado porque al fin y al cabo que se busca el asco es un problema, digamos, que ese es el mayor conflicto tal vez desde el punto de vista estético y desde el punto de vista personal, ¿no? Más allá de las cuestiones políticas. Yo cuando decís Celine es un escritor políticamente correcto, bueno, yo no sé si los escritores son políticamente correctos o incorrectos, eso es una cuestión a ver. En todo caso habría que ver como Benjamin, que uno le tiene que exigir determinado valor estético y después ver las posiciones políticas. No, está claro, claro. Ya sé, pero aparte de esa frase políticamente incorrecto, en todo sentido. Es de estos tiempos, no, pero aparte voy a esto, es de estos tiempos donde lo políticamente correcto se terminó convirtiendo en una norma tan increíble y tan cuidada en el lenguaje, ¿no? O sea, un escritor no puede hablar mal de los negros, los judíos, de los homosexuales, no sé cuánto, porque si no queda, ¿no? Que se normatizó tanto que también se normatizó aquellos que son políticamente incorrectos. Sí. También hay algunos que van de rebeldes y dentro de ese esquema caen dentro de lo políticamente incorrecto, que es un poco ser rebelde, un poco me distancio un poco, digo algunas pavadas, pero estoy dentro de la norma. En este caso, por eso digo, la frase políticamente incorrecto no es pálida, no refleja en absoluto la postura de Celine. Celine, aparte, no sé si bueno, eso se lo voy a preguntar a usted, pero no sé si era que él quería ser así o realmente lo desarrolla como una escritura, ¿no? Desarrolla una literatura en torno a eso. Yo creo que, bueno, tengo la sensación, obviamente uno tiene que hablar medianamente de lo que ha podido leer, de lo que ha podido recoger de la obra de Celine. Yo creo que Celine es uno de los escritores más auténticos con respecto a su propia vida, digamos. Yo creo que Celine era eso que escribía. No creo que haya un personaje, cuando está en discusión también esto de crear un personaje detrás del autor, ¿no? Donde el autor se tiene que transformar en el propio personaje. Hace una narración. Exacto, la narración del que soy, ¿no? Creo que en ese caso Celine fue absolutamente coherente hasta el final de su vida, porque cuando él regresa, probablemente a lo largo del programa podamos ir hablando un poco más en detalle de su vida, pero digamos, cuando él regresa a Francia se recluye en los suburbios durante 10 años, absolutamente pobre, cuando se había ido bastante rico,
porque cuando él se va a Dinamarca se lleva, y había tomado resguardo de su dinero, que se lo terminan confiscando, y termina pegando alaridos literarios en sus últimas obras, ¿no? Ese grito de Viaje al fin de la noche, que es un grito contenido de alguna manera en su primera obra, es un grito desesperado en su última, Rigodón, por ejemplo, que está dedicado a los perros, ¿no? A los animales. Le dedica la obra a los animales en una simbología que en cualquier otro podría ser una postura, y en el caso de Celine a mí me da la impresión de que es una... Yo pensaba, porque un detalle de Celine se dice de que le gustaban mucho los animales y los gatos no, pero en la novela habla, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial, algo que me pareció muy novedoso, habla de los caballos. Obviamente eran usados los caballos en la Primera Guerra Mundial. Qué suerte ser caballo que no lo mandan a la guerra. Dice, claro, ¿no? pero también eran los primeros que recibían las balas. Y cuando se podían acercar franceses y alemanes, dice, los que se ponían primero de acuerdo son los caballos. Y bueno, no tenían ningún problema. Nosotros teníamos más dificultad para conversar, pero también habla como que entre los soldados, o sea, entre la gente de abajo, era mucho más fácil conversar, que es lo que está diciendo siempre, ¿no? El mundo se divide entre los de arriba y los de abajo, y los de abajo quieren ir arriba, o sea que los de arriba son desastres, son hipócritas, son terribles, y los de abajo quisieran también ir arriba, ¿no? O sea, todo es muy feroz o muy sórdido. Vargas, a mí siempre me dio la sensación, es muy simplista esto en realidad, pero a ver, dale. Primero la cuestión es que Celine está verdaderamente loco, ¿no? Eso es una cuestión casi irrefutable. Y siempre hablamos con Sergio, ¿no? En realidad podría haber agarrado para el antisemismo si es que fue antisemita y no hay que verlo en el contexto. O ser comunista, consensuado. O sea, en realidad en Celine hay otras cosas fundantes, y que eso en realidad se amplifica con el contexto y obviamente con la construcción del pasado colaboracionista francés. No, porque él también aparentemente colaboró con los nazis, hay que aclarar. Sí, fue desde el médico de Vichy, se veía con Petion, pero digamos, es decir, todo, en Francia están todos bajo sospecha, digamos, inclusive después la academia construyó muy bien los artefactos y los dispositivos para contar el pasado francés. Las herramientas que hay para contar el hecho de la construcción de la memoria colectiva, viene todo de Francia, con Pierre Nora, 7 tomos que llaman los lugares de la memoria, que ahí da una serie de herramientas para muy bien modificar el pasado. El mismo Sartre y Simone de Beauvoir en algunas, cuando tenían los programas de radio, también eran acusados. Es decir, hay que ver el contexto, ¿no? Mitterrand comenzó su carrera política en Vichy, en la República de Vichy, que era, por lo menos tolerada por los nazis, ¿no? La República de Vichy. Entonces, obviamente, digamos, si uno se pone a pensar que uno de los grandes escritores de un país tiene posición antisemita, bueno, ahí está el problema. No está el problema en la obra, sino en la construcción de la obra. Yo agregaría que además fue un escritor que se animó a decir determinadas cosas que en la sociedad, o muchos en la sociedad sentían, cosa que no se ha analizado bien, por ejemplo, en el régimen soviético, ¿no? ¿En qué sentido? En el tema de con los judíos, digamos, en los gulag de Alexander, bueno, no me sale ahora es terrible la apellido. Pero es un análisis que no se ha hecho, digamos, y que me parece que carece casos como estos es obvio que hay mucho, no sé si hay mucho, y tampoco la justificación sería que hubiera muchos tampoco, ¿no? Pero está el caso del premio Nobel Knut Hamsun, noruego, que se volvió absolutamente nazi, estuvo con los nazis, y bueno, y él siguió, no se nunca posteriormente tenés el caso de Camilo José Celá, ¿no? Sí, tenemos también el caso de Günter Grass, un tipo de izquierda toda la vida, pero que reconoció que a los 17 años había estado en la SS, ¿no? Es decir, lo cual no implica, hay distintos niveles, ¿no? Jean-Paul Sartre, yo lo decía fuera de micrófonos, estrenó estaba viendo ahora, ¿no? Estrenó 2 obras de teatro en París en el año 42 y 43. O sea, no era una dictadura París, era una ciudad ocupada por los nazis, o sea, la censura era muchísimo, ¿no? Y sin embargo, él estrenó esas 2 obras de teatro. Hay que aclarar que Jean-Paul Sartre, en La náusea, pone como un epígrafe a una frase de Viaje al fin de la noche, de Celine, porque dice en eso Onetti, todos vienen, a fin de cuentas, dice, algo semejante le ocurrió a Jean-Paul Sartre, dice Onetti.
Él mismo lo confiesa, y con sus epígonos de la literatura o charla existencial. Se les nota, se les ve el viaje al fondo de la noche, a través de la ropa, a través de los simulacros de violencia y cinismo. Es decir, la influencia de Céline lo fue brillante es el simulacro de violencia y cinismo ahí, ¿no? Sí, simulacro, claro, o sea, porque quisieron nadie llegó a la altura de Céline en eso. Esa es la brillantez de Onetti que tuvo, repito, leerlo en forma casi contemporánea, ¿no? Como fue leer a Faulkner en su momento y descubrir, ahora quien no va a hablar obviamente del ruido de la furia o de Mientras agonizo, pero otra cosa era haberlo leído en forma contemporánea, ¿no? Claro, le sirvió a Onetti porque eran sus dos padres literarios, ¿no? Sí, pero Onetti reconoce lo que hablábamos también fuera de micrófono, él reconoce en Céline a una obra sola que Viaje al fin de la noche. Todo lo demás dice que es un grito quejumbroso, creo que está en ese artículo, un grito quejumbroso, un lamento, algo, utiliza ese término para referirse al resto de la obra y a la estupidez antisemita, algo así. Y habla de que inexplicablemente el panfleto antisemita fue editado por Sur en Buenos Aires. Por Sur. Eso es cierto. Ahora vos sabés que esos tres, porque Lucet sigue viva, la última mujer de Lucet Céline, sigue, con 94 y pico de años. Exacto, sigue viva y de hecho publicó hace poco un libro sobre Céline, que yo no sé si está traducido, y si estuviera traducido no sé si quiero leerlo, ¿no? Pero me comentaban, o leyendo también cuando tuve que hacer el artículo para la revista, de que hay traducciones clandestinas de los tres, porque ella niega la reedición. Claro, niega rotundamente. La viuda de Céline niega esas tres. Exacto. Y hay tres traducciones hechas en Paraguay, de Escuela de Cadáveres, Bagatela de Cadáveres. Bagatela de Cadáveres, Escuela de Cadáveres, Bagatelas para una masacre, algo así. Yo hablé con Beatriz Beck, que es obviamente profesora de literatura francesa y ahora está jubilada y traductora, y me dijo que ella tiene Bagatelles por una masacre, comprados en la Feria Tristán Baja. En francés, claro. Y se tienen los tres, y bueno, de eso vamos a hablar el miércoles con ella. Beatriz Vega, además una conocedora profunda de la literatura inglesa, francesa. Mauro Tomasini y Sergio Requel, si quieren, después de la pausa continuamos hablando de Luis Ferdinand Céline. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Ahorrar es igual a tranqui panqui, porque empezás a ahorrar y ya sentís la tranquilidad de tener lo tuyo. Ahorrar está bueno, porque cuando ahorrás pasan cosas. Llegó Yo Ahorro. Infórmate por el 1911 o en nuestra web www.bhu.com.uy y empezá a tener tu casa. Hay un nuevo BHU para los mismos sueños de siempre. BHU, tu sueño, tu banco. ¿Qué somos capaces de hacer por dinero? Un personaje muestra el lado más mezquino y egoísta de los seres humanos, donde lo material prima sobre los sentimientos. Harpagón, el personaje principal, transita y muestra uno de los defectos más importantes de la humanidad: el avaro. Todos los sábados de mayo, junio y julio a la hora 20:30. Fundación Manuel Espínola Gómez, Paraguay 1176, esquina Canelones. Reservas 097-050-005 o 099-985344. El Ballet Nacional Sodre, bajo la dirección artística de Julio Boca, presenta en el Teatro El Galpón Gala de Ballet 2, grandes coreógrafos del siglo XX. George Balanchine, Oscar Araiz, Vicente Nebrada, Ana María Steckelman. Gala de Ballet 2, 12 únicas funciones del 17 al 28 de junio. Teatro El Galpón. Patrocinan ANCAP, Antel, Banco República, Buquebús y Pronto. Entradas desde 90 pesos en venta en Red UTS, Sala Nelly Goitiño, Auditorio Nacional y Teatro El Galpón. A veces los sueños más grandes empiezan con una taza de café. Este martes 21 de junio, por segundo año consecutivo, los bares y cafés del Centro, Cordón y Ciudad Vieja
se unen con un propósito común: apoyar al Hospital Maciel. La iniciativa surge desde bares y cafés asociados a Grupo Centro, y en esta oportunidad más de 25 participarán en la jornada. Lo recaudado por todo café que se consuma será destinado al Hospital Maciel. Con tal motivo, el programa de 10 a 12 de Radio Uruguay transmitirá en directo desde el Café Copacabana en Sarandí y Misiones. María Inés Ovaldía, Federico Yurkovich, Andrea Villaverde, Mónica Colista y Lourdes Rodríguez te invitan a dialogar en vivo con sus invitados y a tomar un café solidario. Entre ellos, con el ministro del Interior, Eduardo Bonón. Este martes 21 de junio, de 10 a 12, Radio Uruguay en vivo, desde el Café Copacabana, en Sarandí y Misiones. A veces los sueños más grandes empiezan con una taza de café. Somos Radio Uruguay, 1050 AM, Montevideo, Uruguay, y sus repetidoras 103.9 FM Colonia, 100.1 FM en Bella Unión y 98.7 FM en Artigas. Emisoras de Radiodifusión Nacional, Sodre. Para comunicarte con la máquina, envía un SMS al 099-780066 o un correo electrónico a lamaquinadepensar@adinet.com.uy. Si querés volver a escuchar charlas, entrevistas o columnas, ingresa a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Continuamos aquí en la máquina de pensar, estamos conversando de Celine, obviamente, con Mauro Tomasini y Sergio Requer. Ellos son editores de la revista La Tierra Dividida, que también creo que no solo se vende en kioscos, sino que tiene páginas en librerías, se vende en librerías, es una revista dedicada a la literatura y tiene una página web también, ¿no? Hay adelantos, hay una página web y se pueden... www.latierradividida.com. Ahí pueden encontrar incluso los audios de algunas entrevistas que hemos realizado, caso Carlos María Domingo, caso Tizón, entrevistas que salieron, digamos, en la revista y que, ponemos, como fueron filmadas también, le ponemos algunos adelantos de esas características. Hay que decirles que también Tierra Dividida, por lo menos los números que yo leí, no solamente tienen entrevistas, sino que tienen fragmentos, tienen textos de distintos autores. Yo recuerdo Pensaburo Oe, recuerdo John Steinbeck, en fin. Tim O'Brien, digo, ese número estuvo bárbaro porque todos los textos estaban muy bien, ¿no? La verdad que los felicito, esos textos estaban notables. Uno no lee de esos autores, yo por ejemplo no voy a leer, pero sobre todo más allá de los autores, que el cuento, que el texto esté interesante, o sea, que es una cosa interesante, ¿no? A mí, recién hablábamos de Hugo Fontana, fuera del micrófono, quien me recomendó, la lectura de Tim O'Brien, que siempre se lo agradezco, fue él. Digo, algún día tenés que leer las cosas que llevaban los hombres que lucharon. Y cuando lo conseguí realmente fue un libro fascinante, de los cuales trajimos dos pequeños relatos que son durísimos, ¿no? De una dureza extrema, es sobre la guerra de Vietnam, pero está bien que hablemos de Tim O'Brien, porque me da pie por lo menos para preguntarle sobre Celine y sobre Viaje al fin de la noche. Todo el comienzo el primero 20% de la novela es él en la Primera Guerra Mundial, y la visión que da de la Guerra Mundial es espeluznante, o sea, es la de alguien que quiere zafar ya mismo porque es un desastre. Es la del desertor, ¿no? Porque hasta ese momento los escritos de guerra, incluso los más conocidos, tenían o siempre estaba en la superficie, digamos, un patriotismo, una reivindicación del porqué, al menos, de una confrontación. En el caso de Celine, directamente es a veces preguntarse por qué diablos él no está al lado de los alemanes tirando tiros para el lado de los franceses, o viceversa, ¿verdad? Por ejemplo, creo que la versión digamos, es como una de las primeras versiones del desertor en una guerra, o del que hubiera tenido ganas de desertar
en función de la no comprensión. Pero más que nada da la visión también de que precisamente en una guerra los que tienen que ir que es lo más difícil, averiguar quién está a 500 metros, es siempre los soldados rasos. Claro. Y tienen que ir a avisar o a 2 kilómetros a ver si hay alemanes o no, a un general o un oficial que está preocupado porque es viejo, y se dice, nunca va ningún viejo, son solo los jóvenes, dice, ¿no? Hay una película de Joseph Losey, se llama Morir por la Patria, que Losey en una entrevista que fue rajado a Estados Unidos, dice que cuando le hizo una de las referencias que tenía era viaje, porque la película se trata de un soldado que dice, bueno, ¿para dónde queda Inglaterra? Y agarra caminando para donde es Inglaterra y se va. Y lo hace en un juicio de guerra, ¿no? Que tiene que ver con eso, ¿no? Es el papel ese, como decía Sergio, el desertor, ¿no? El no estar en ningún lado, en realidad, y que es parte de la construcción de lo anti, ¿no? Del anti-soldado, del anti, pero más que construcciones es como que parte de una premisa, es decir, el mundo está organizado en los de arriba que no se mojan no les pasa absolutamente nada, y los de abajo que tenemos que hacer todo lo sucio, todo lo jodido, y que no nos vamos a llevar nada, solo nos podemos herir. Entonces él queda herido, se hace el loco, va a un manicomio. En el manicomio, una de las cosas que hacen en el manicomio es contar batallitas de guerra inexistentes, ¿no? Cada uno dice, porque cada uno cuenta cosas más heroicas, y siempre termina diciendo vive la France, y todo el mundo dice, y los médicos, las enfermeras se lloraban escuchando, dice, ¿no? Pero lo peor, quiero decir, lo paradójico de todo esto es que Céline, en buena medida, en Viaje está relatando su propia vida, eso lo sabemos, ¿no? Le pasó, ¿no? Participó en la Primera Guerra Mundial, se alistó voluntario, se alistó como voluntario, termina herido de guerra, termina con una discapacidad muy importante, se lo declara loco, por otro lado, por esa incapacidad mental. Luego él viaja, o cuando vuelve se recibe de médico, realiza la carrera de médico, se instala en los barrios bajos de París, se va al Congo, contrae la malaria, de ahí se va en un barco a Nueva York, o a Boston, no recuerdo bien dónde cae, termina trabajando en la Ford. Los ruidos de la fábrica comienzan a atormentarlo de tal manera que se decide volver. Sí, él dice que ahí dice también que los obreros son como los soldados, los soldados están bajo el imperativo de la guerra y los obreros bajo el imperativo del ruido, del ruido. Exacto. Y todos bajan la cabeza y el tema es intentar zafar de todo eso, ¿no? Claro, pero quiero decir, esa narración de Viaje en realidad está contando, o hay una dosis fuertísima de autobiografía, digamos, ¿no? Y yo creo que sí, que es narración en primera persona. Onetti lo decía, de que es un escritor de un solo libro para él y de un solo tema, él mismo. Claro, y esa es una de las definiciones quizás brillantes de Onetti, ¿no? De un solo tema. ¿Y por qué? Porque en Muerte a Crédito lo que él hace es contar la infancia hasta esa Primera Guerra. Del protagonista de Viaje al Fin de la Noche, ¿verdad? Que es el mismo. Y luego, luego de estos tres panfletos antisemitas, cuando comienza su narración de lo que fue el periplo del exilio, el juicio, la condena a muerte y luego la absolución. Lo hacen en Francia después de la Segunda Guerra Mundial, con él escapado. Detenido en Dinamarca, además, ¿verdad? Y luego se le da la amnistía y se le permite regresar a Francia, que es donde... Y ahí escribe una trilogía, que es una trilogía donde el yo, el protagonista no puede ser otro más que él, pero ahí sí, ya no le pone nombre, ya no hay un nombre ficticio detrás de su persona, sino que está hablando de él. Ajá. Y escupe hacia todos lados. Yo creo que en la revista pusimos una de las cartas cuando dice, o sea que soy yo colaboracionista y fulano, mengano, sultano, y empieza a barrer con todo. Si el club de escritores, fuera policía, ¿no? Si fuera que no es esa cita, ¿no? Y bueno, yo creo que de esa época de Céline, de un castillo a otro, para mi gusto es el que más tiene, o al que más rescato literariamente. Luego creo que son gritos plañideros, ¿no? Son zarpazos desesperados de una persona que ve arrebatado su prestigio bien ganado, digamos,
como escritor, no su dinero, su posibilidad de reintegrarse a la sociedad francesa, hasta el punto que muere 2 días después de terminar su último libro que dedica a los perros. Y algo que no hemos hablado acá, digamos que Viaje al fin de la noche fue muy aplaudido en la Unión Soviética. Fue un éxito brutal en Francia y en la Unión Soviética. Stalin invita oficialmente a... Y ahí el único que les prevé de que está narrado es Trotsky, ¿no? Sí. Pero Trotsky también dice que literariamente entró por la puerta grande con su primer libro. Literariamente, pero dice que no tengan confianza ninguna en que él es un revolucionario, porque en realidad Céline es una persona que lo único que puede escribir es sobre el caos y sobre no, y aparte no tiene esperanza, es muy pesimista de la especie humana. Yo creo que la frase de famosa, no sé si la dije, pero del filósofo Diógenes, cuanto más conozco a los hombres, más quiero a mi perro, ¿no? Un poco era la posición de este hombre, ¿no? Le encantaban los gatos, los animales. A mí me llamó la atención en Viaje al fondo de la noche, en la parte de la Primera Guerra Mundial, que habla, repito, de los caballos, me sorprendió, pero aparte plantea un detalle nomás, 100 soldados, lo mejor es la noche porque había que irse a dormir, el tema había que pasar durante el día para tratar de zafar de todo lo que pudiera hacer. Entonces cuando nos mandaban a ir a ver un bosque, dice, el tema era ir y esconderse atrás de un árbol y no moverse en todo el día. Exacto. Y cuando llega a ir a un pueblo, por ejemplo, y ve que ese pueblo, los alemanes se acaban de ir, ¿no? Y le pide a unas personas que están con un niño muerto encima y todo, les pide, bueno, algo para tomar, algo, ellos dicen, sí, tenemos vino, pero le cobran 5 francos. 5 francos. Entonces dice, bueno, entonces dice, que vengan los alemanes, que los... Sí, claro. O sea, el tema es una gran ferocidad en todos los personajes que se ven, ¿no? Vos decías recién que de pronto hasta la página 200 del libro, creo que una de las cosas que rescata Onetti y una de las cosas más rescatables del libro, al menos lo que yo tengo en la memoria, porque no lo leí recientemente además, es la despedida en el muelle, ¿no? Bueno, entonces, con la prostituta, digamos. Yo creo que esa es una de las grandes genialidades de la literatura que de alguna manera yo, sin leer a Onetti, que lo menciona, esa imagen de la despedida para mí es una... Onetti llega al extremo en el artículo de transcribir esa despedida. La transcribe, y bastante larga además, ¿no? Creo que en el contexto que se da es una de las partes más importantes del libro. Porque toda esa parte primera de él, de su descripción de la guerra, de esa... la ironía con la cual juega es de tal magnitud que llega a la exageración. Creo que a través de la exageración es donde pretende de alguna manera definir lo caótico y lo absurdo de la guerra, ¿no? Son todas caricaturas. De la misma forma cuando van al Congo también es toda una caricatura. Yo lo leí y digo, pero esto es igual que Viaje al corazón de las tinieblas, pero en parodia, ¿no? Porque en el corazón de las tinieblas de Joseph Conrad hay una cuestión de degradación. Acá la degradación es total, absoluta. Acá la degradación ya existe antes de estar, digamos, y lo único que se describe es la exageración de esa degradación. Entonces, digamos, creo que el mérito de Céline está precisamente en que su autobiografía, porque en buena medida los libros son la autobiografía de él, lleva la expresión de la narración a tal punto del absurdo que terminas por convencernos de que hay un personaje detrás de eso y no el propio autor. En Muerte a Crédito, por ejemplo, en lo que son el temor al padre, ¿vos te acordás de eso? Sí, me acuerdo. Es algo fabuloso. La primera página de Muerte a Crédito es terrible. Una de las cosas a mí siempre me pareció, no sé, esto ya es demasiado capaz de afirmarlo, pero lo que Onetti toma de Céline es lo tóxico, ¿no? De Forlán me parece que es mucho más formal. El lenguaje de Forlán siempre es mucho más formal. El espacio geográfico. Pero siempre hay sutilezas en Onetti del asco, ¿no? De esa cuestión de la pudredumbre y de la estética de la pudredumbre. Y de la seducción en la manera de contarlo, ¿no? Onetti es un tipo que tiene mucha poesía. Mucha poesía. Escapa totalmente de lo escatológico que tiene. Totalmente de acuerdo, claro. Pero Céline también tiene poesía. Tiene mucha poesía, sí. Pero eso es lo que a mí me parece que más... O me parece que toma Onetti de él, ¿no? De Céline. Esa cuestión del lenguaje, esa cuestión de que la literatura huele un poco mal, ¿no? Y del tipo solo, ¿no? O
O sea, Onetti es el gran escritor de ese tipo solo, que quizás en Faulkner es mucho más. Hay una epopeya trágica detrás de la narración de Faulkner, ¿no? Es más del siglo XIX. Claro. Es no, y Onetti también no es lo mismo, pero Onetti también fue el tipo disruptivo de la literatura de Uruguay. No, los cuentos, veníamos de los gauchos, veníamos de Bellán, veníamos de esa literatura, ¿no? Casi formidable de monumento, y claro, viene el tipo con El Pozo en el año que viene, ¿no? Y en la caída comienzo de la caída también de un proceso ballista. Si uno fuera una bestia rubia podría llegar a comprender a los nazis, ¿no? Claro, eso es algo. O la famosa Los 33 Orientales, ¿no? Eso es formidable. No tenemos pasado. Un país que no tiene pasado. 2 gauchos, 33 gauchos. Bueno, y esa idea también de mensaje poco positivo de la literatura, la tiene Céline en un momento. Dice: lo mejor que uno puede hacer, ¿verdad?, cuando estás en el mundo, es salir de él. Loco, ¿no? Con miedo, sin él. Y después se habla de la madre de él, que la madre cree todo en la patria y todo esto, y encima se justifica con que me trajo a mí al mundo, como si eso fuera un gran mérito, ¿no? Cuando fue mi condena. O sea, él en otro momento habla de la naturaleza, porque me parece esa mirada sobre los animales. Y dice: la naturaleza es algo espantoso, e incluso cuando está domesticada con firmeza, como en el Boade, en el bosque de Boulogne, ¿no? Ahí también produce angustia a los auténticos ciudadanos. Claro. O sea, todo es una gran hipocresía. Dice: el hombre solo se conoce por la noche. Acabas de leer, que uno cuando está en el mundo lo mejor que puede hacer es salirse de él, fue el título que le pusimos a la revista de Alejandra Pizarnik. Mirá vos lo que son las cosas, ¿no? Elegimos eso mismo que vos leíste como el título de cabecera de aquella revista del sur también hiciste, que le dedicamos a Alejandra Pizarnik. Sí, yo me acuerdo. Justamente tomamos esa frase de Céline porque nos parecía que identificaba en buena medida también lo que había sido la vida de Alejandro, ¿no? Yo creo que tanto Céline como Onetti se rebelan con el tema de lo falsificado. Acá, en un momento, Céline dice: la poca verdad que existía en 1914 daba vergüenza. Todo lo que tocabas estaba falsificado: el azúcar, los aviones, las sandalias, las mermeladas, las fotos, todo lo que se leía, tragaba, chupaba, admiraba, proclamaba, refutaba, defendía, no eran sino fantasmas, odiosos, falsificaciones y mascaradas. Hasta los traidores eran falsos. El delirio de mentir y creer se contagia como la sarna. Mentían con una lealtad y una nobleza impresionante también, ¿no? Hay una cosa que está buena resaltar, y es el cambio desde el punto de vista técnico en la escritura de Céline luego del Viaje al fin de la noche, que comienza con Viaje a crédito, que son los famosos puntos suspensivos de Céline, y que cualquier crítico habla de ello como fue en Kerouac los paréntesis, ¿no? Que era una forma de irrumpir la frase. En el caso de Céline, a partir de Muerte a crédito, pero luego lo profundiza de una manera tremenda en los libros posteriores, es la incompletud de la frase, ¿verdad? O la frase pensada como si estuviera dicha en voz alta y quebrada por el mismo pensamiento, es decir, interrumpida por el mismo pensamiento. Entonces, como recomendación, en buena medida, a quienes se animen a leer a Céline, que hay que animarse a leer. Hay que animarse, sí. No, pero hay que animarse, hay que motivar a que se animen, porque me parece que vamos a encontrar... es muy gracioso, es un tema del humor que... Vamos a encontrar Sí, depende, ¿no? Si uno se toma la literatura en serio, puede ser muy complicado. Y supongo que a la literatura, para tomarla en serio, hay que crearla, si no tiene sentido. Claro, pero igual que, muestra cosas muy saladas, pero hace chistes con humor negro. Una sutileza, claro. Pero en el caso de Viaje van a encontrar una novela mucho más estructurada, una novela que es lineal en el tiempo, y una novela donde él va a ir saltando de hechos a hechos de una manera abrupta, incluso en algunos casos. Va de un lado al otro. Pero es absolutamente lineal. A partir de Muerte a crédito van a encontrar también una novela absolutamente lineal. Pero comienza a ser interrumpida la narración por puntos suspensivos, ¿verdad? Vamos a encontrar dentro de la propia oración tres puntos suspensivos que interrumpen digamos, en buena medida, el diálogo que él viene teniendo con el lector, hasta que comienza a prescindir del escritor en los libros siguientes, donde se transforma en él directamente. Y prescinde, digamos, del interés de que ser entendido. Él comienza a narrar de un castillo a otro cuando dice ¿cómo es que comienza? Yo lo menciono en la revista, estábamos jodidos o algo así. Y comienza, yo sabía que estábamos jodidos, y comienza con los puntos suspensivos, y comienza a prescindir del lector. Él va y viene
de alguna manera sobre su propia memoria, intentando narrar un hecho donde ya no está la linealidad presente, no está la claridad de la frase presente, sino que lo único que está es una especie de pensamiento en voz alta, algo así que como algo que decía hoy en la diaria con la presentación de la revista, la pregunta piglia de la revista de la biblioteca que se va a hacer mañana, la pregunta piglia, si era que fue necesario comenzar a soñar para ir al psicoanalista. Bueno, en buena medida fue necesario comenzar a hablar en voz alta para Celine, para escribir, ¿verdad? Bueno, Mauro Tomasini y Sergio Requel, gracias por estar acá en La Máquina de Pensar y haber permitido, digamos, abrir esta semana dedicada a Celine. Muchísimas gracias y un gusto haber estado y que nos hayan invitado, no para hablar de una revista, sino de un autor que tanto nos interesa. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Vamos a hacer volver atrás el almanaque. El viejo bar Paysandú, testimonio vivo de las costumbres urbanas del siglo pasado, redescubre la historia. Entre sus paredes, cargadas de magia, cobrará vida una nutrida agenda cultural, formando parte del presente y apostando al futuro. Los invitamos a visitar nuestra página web barpaysandú.com.uy para encontrar allí el detalle de los shows que comienzan 21:30. Teléfono de reservas 2908-7733. Una palabra a tiempo. Los ómnibus y camiones que se detienen a centímetros de los otros vehículos, resoplando sus motores y dispositivos de aire, están demostrando que no están conducidos por conductores conscientes. Son peligros que se plantean sin necesidad. Respetemos la distancia adecuada y preventiva frente a los demás vehículos. Este es un aporte de la Unidad Nacional de Seguridad Vial, UNASEV, y la Radiodifusión Nacional del Sodre para una sociedad más responsable, armónica y segura. A veces los sueños más grandes empiezan con una taza de café. Este martes 21 de junio, por segundo año consecutivo, los bares y cafés del Centro, Cordón y Ciudad Vieja se unen con un propósito común: apoyar al Hospital Maciel. La iniciativa surge desde bares y cafés asociados a Grupo Centro y en esta oportunidad más de 25 participarán en la jornada. Lo recaudado por todo café que se consuma será destinado al Hospital Maciel. Con tal motivo, el programa de 10 a 12 de Radio Uruguay transmitirá en directo desde el Café Copacabana en Sarandí y Misiones. María Inés Ovaldía, Federico Yurkovich, Andrea Villaverde, Mónica Colista y Lourdes Rodríguez te invitan a dialogar en vivo con sus invitados y a tomar un café solidario. Entre ellos, con el ministro del Interior, Eduardo Bonomi. Este martes 21 de junio, de 10 a 12, Radio Uruguay en vivo desde el Café Copacabana en Sarandí y Misiones. A veces los sueños más grandes empiezan con una taza de café. Somos Radio Uruguay, 1050 AM, Montevideo, Uruguay, y sus repetidoras 103.9 FM en Colonia, 100.1 FM en Bella Unión y 98.7 FM en Artigas. Emisoras de Radiodifusión Nacional Sodre. Para comunicarte con la máquina, envía un SMS al 099-780066 o un correo electrónico a lamaquinadepensar@adinet.com.uy. Si querés volver a escuchar charlas, entrevistas o columnas, ingresa a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou que je reste quoi, je passe pour un je ne sais quoi.
Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde médit de moi, sauf les muets, ça va de soi. Le jour du 14 juillet, je reste dans mon lit douillet. La musique qui marche au pas, cela ne me regarde pas. Je ne fais pourtant de tort à personne en n'écoutant pas le clairon qui sonne. Mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde me montre au doigt, sauf les manchots, ça va de soi. Quand je croise un voleur malchanceux poursuivi par un cutéreux, je lance la patte et pourquoi le taire? Le cutéreux se retrouve par terre. Je ne fais pourtant de tort à personne en laissant courir les voleurs de pommes. Mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde se rue sur moi, sauf les cul-de-jatte, ça va de soi. Pas besoin d'être Jérémie pour deviner le sort qui m'est promis. S'ils trouvent une corde à leur goût, ils me la passeront au cou. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant les chemins qui ne mènent pas à Rome. Mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde viendra me voir pendu, sauf les aveugles, bien entendu. Muy bien, estábamos escuchando a Georges Brassens, que nos va a acompañar durante la semana con La mala reputación. Ustedes saben, uno de los temas emblemáticos de este hombre, y que de alguna forma cultiva un humor similar al que, me parece a mí, cultiva también Céline en su Viaje al fondo, o Viaje al fondo, estoy con el Viaje al fondo, Viaje al fin de la noche, Viaje al fondo de la noche. Hay un traductor que plantea que tiene que ser fondo y no fin, porque el fin es en el amanecer y el fondo es el fondo de la noche. En fin, La mala reputación, que tiene varias traducciones, pero ese humor negro, ese humor ácido, que también lo tenía Boris Vian, yo creo que es muy francés y que de alguna forma está emparentado con este amigo, con este escritor que estamos tratando esta semana, el impresentable Céline. Pero ahora vamos a presentar a una crítica literaria, Ana Inés Larreborge. ¿Cómo andás, Ana Inés? Hola, Pablo. Ana Inés Larreborge, la llamamos a la señora Ana Inés Larreborge para hablar de la nueva revista de la Biblioteca Nacional. Se trata de un tomo doble, un número doble. Sí. Y dedicado a escrituras del yo. Sí. ¿Por qué se lo presenta mañana? ¿Cómo fue el trabajo? Bueno, no, mañana, porque tuvimos que correr la fecha, iba a ser el 15 de junio. Te pido que hables un poquito más alto. Bueno, Inés. no, nada, mañana porque iba a ser el 15 de junio y para no quitarle espectadores a Peñarol lo cambiamos. Pero no, la fecha no tiene nada de especial, es un número que venimos trabajando largamente, ¿no? Escrituras del yo, porque yo me acordaba que los anteriores números no tenían un eje temático así muy fuerte, ¿no? No tenían. Me pareció que bueno, nada, me puse a pensar, una revista de una institución que es más vieja que la institución, ¿no? Más vieja que la República, ¿no? Fundada por Artigas. Entonces tiene todo ese peso, a pesar de que una revista siempre se supone que es algo más liviano o tiene por lo menos la herencia también de la vanguardia, de ser una cosa que interviene en la sociedad o no, y bueno, la revista en sí no es tan vieja como la biblioteca, pero es una revista veterana que empieza a mitad de los 60. Entonces, bueno, con toda esa tradición y por un lado, bueno, que tuviese la impronta, la marca de venir de la biblioteca, que es donde está el archivo también, entonces un poco la marca creo que siempre va a tener que estar un poco anclada en lo que es el trabajo de con los documentos, ¿verdad? Que eso lo tiene acá y que tiene como un doble sentido, porque los documentos en un momento aparecen como decir, bueno, volvamos al texto, ¿no? Y ahora también con esto del yo,
Bueno, también el documento es como una traza, ¿no?, del yo. Ahora, lo de elegir un tema, bueno, venía un poco en ese contexto de la revista, de dónde es y de dónde viene. También me parece más interesante. Yo no sé si este es el momento de las revistas, viste que hay como cada época cultural tiene su forma de ser. Sé que el tema de la autoficción está avanzando muchísimo. Yo hace poco hablaba con alguien de Brasil y le preguntaba sobre la novela histórica y él me decía que para él la novela histórica no tenía mucho efecto en Brasil y que en los últimos 8 años para él era todo autoficción, o sea, la construcción de relatos personales, y él mencionaba, bueno, desde el punto de vista de Brasil, que es muy desigual, ¿no?, la gente que venía del Sertão y esas cosas a la ciudad. Sí, bueno, esa fue justamente, ¿no?, elegir un tema, casi me vino como solo, y después, cuanto más me fui metiendo, más cuenta me di de que parecía que no hallaba en qué poner los ojos que no fuese autoficción o ficción o autobiografía, porque realmente, ¿no?, como un síntoma, con todas las variedades que hay, ¿no?, desde ahora que se cumplen los 70 años de Virginia Woolf, ¿no?, desde lo que puede ser el género del diario, de lo autobiográfico en ese primer modernismo, ¿verdad?, en que más bien eso se va a lo íntimo o a lo personal o a lo subjetivo, porque ya no se tiene fe para contar el mundo como los grandes realistas. Ese es un quiebre. Y yo creo que ahora hay otra cosa que tiene que ver con la posmodernidad, que es otro yo que yo diría que es como más epitelial, si se quiere, porque están en los blogs, ¿no? Hay una argentina, Paula Sibilia, que es antropóloga y que el espectáculo El Yo, a ver, no me sale ahora bien el título, está en Fondo de Cultura. Entonces, bueno, ella habla, por ejemplo, de los diarios íntimos, que es una de las zonas que toca la revista, y dice, bueno, ahora son diarios éxtimos, porque a través del blog, es decir, la publicidad es casi automática con la escritura. Entonces, bueno, todo eso y toda la exposición de la intimidad en cosas como Gran Hermano, bueno, son como distintas periodos y etapas. Acá se mezclan algunas, pero es verdad que la cosa está. Creo que en los... Y además que también los grandes... En el cine también está, también entrevisté a gente de Cinemateca en el Festival de Invierno, y ellos planteaban, realizadores jóvenes, que para ellos el cine es de documental de creación, o sea, empezás de algo real y te vas derivando hacia otra cosa, pero digamos que como que en todo está ese anclaje, digamos, en lo personal. Acá hay un artículo largo de Ruffinelli que justamente es sobre el documental autobiográfico en América Latina. Y bueno, yo además empezás a encontrar también como síntomas, por ejemplo, esta revista Éñela del festival que vino acá, ¿no?, que tienen un artículo fijo al empezar que invitan a un escritor a escribir un diario. Y acá lo invitaron a Gandolfo, por ejemplo. Sí, a Gandolfo. La revista de la Biblioteca Nacional, porque cuando el mundo habla de autoficción o autobiográfico, bueno, se le va, o por lo menos a mí, al Hebrero, la novela luminosa, pero hay, por ejemplo, anticipos del diario íntimo de Idea Vilariño, que ya habían salido en aquel libro último que editaste vos. Claro. Pero también hay del diario José Pedro Díaz y del diario de Ibero Gutiérrez. Sí, es que tiene como dos bloques, yo eso un poco lo explico en la dos bloques que no tienen por qué ver entre sí, ¿no? Aunque seguramente sí lo tienen, pero que son bien diferentes, además de los diálogos con otras disciplinas, como puede ser lo del cine de Ruffinelli, ¿no? Pero bueno, primero es los diarios, entonces aquí pusimos estos tres. Todo tiene que ver con el mundo de las escrituras del yo, pero es bastante diferente esos diarios, que además eran diarios íntimos, diarios secretos, ¿no?, de que no se daban. Y por otro lado, la segunda parte ya es más la literatura hecha desde el yo, que es una cosa diferente, ¿no? Felisberto Hernández, Mario Lebrero. Exacto. En el caso de Idea Vilariño... Yo creo que son los canónicos, y por eso se les dedica más de un artículo, ¿verdad? Está bien. En el caso para terminar un poco, el caso de Idea Vilariño, no todo el mundo sabe que ella se llevó un diario íntimo, creo que de los 11 o 12 años. Sí, ella tiene, digamos, ese no sobrevivió. Ella después escribió, pero ella lo presenta como... ella después escribió una libreta, que la escribe en el 77,
que es como recuerdo de infancia, tiene la forma de memoria y no de diario, pero empieza diciendo, esto es para rescatar lo que se perdió en aquellos viejos cuadernos, y cuenta la escena de cómo los pierde. La madre los descubre y ella los saca a la casa de una amiga, bueno, que es casi una especie de pequeña metáfora, ¿no?, de lo que es la exposición del diario. La madre entiende mal una letra, ¿no?, lo que se expone, ¿verdad?, la escritura íntima a ser mal interpretada. Es esa pequeña anécdota, pero ella sí siempre dijo 11 o 12 años, es como ese año que es una cosa muy rara, ¿no? Diario tal. Y lo llevó hasta los últimos meses de su vida, digamos. Exacto, hasta el 2006, que es la última anotación, sí. Pero ella después los pasó, entonces no es tan enorme como podría ser, porque podó mucho. Y faltan incluso algunos años, o de algunos hay apenas pequeñas anotaciones. Yo me imagino que eso para un trabajo posterior de Ana Inés Larre Borge, para una biografía que todo el mundo está esperando de Idea Vilariño. Sí, pero bueno. Creo que hay mucho todavía para hacer con Idea, porque además ella, claro, fue una escritora yo no solo en el diario, las cartas, ¿no? No, claro, sí, digo, de exponerse en las pocas entrevistas que dio, de exponerse de una forma poco habitual para Uruguay, ¿no? Muy poco habitual, ¿no? Ahora, vos sabés una cosa, ¿no?, con esto de los diarios, que vos decís, está el de José Pedro, y yo ahí pongo que, claro, al principio decíamos, no, en el Uruguay no hay, ¿no? No escribimos autobiográficamente. Y es como que cuando vos te pones los ojos a buscar, sí, encontrás. Entonces empiezan, y digo, hay también, pero digo, no daba el tiempo ahora, esto es como un inicio, creo que da para mucho más. Hay un diario de Amanda, de Amanda Berenguer, que también llegó el archivo a la biblioteca, breve, ¿no? No son como diaristas de toda la vida como Idea. Y bueno, y te acordás que había aparecido ya como una punta de lanza el de Rama, ¿no? Sí, pero eso se editó, todo un libro con prólogo de Rosario Perú. Bueno, pero tú sabes que también habría unos cuadernos que ojalá que, digamos, esa fue una de las notas que no llegó, que Rosario podría haber hecho, porque hay también unos cuadernos de Ángel Rama joven. Ana Inés Larre Borge, te tengo que dejar porque me están haciendo señas, se termina la máquina de pensar, pero lo importante es decir dos preguntas. Una, ¿esta revista se vende, se puede comprar? Y dos, ¿cuándo se presenta? Mañana, martes 21 de junio, a la Biblioteca Nacional, a las 19 horas, puede ir cualquiera. Por supuesto. Allí se va a vender, y después se va a vender solo en la biblioteca en Tesorería. ¿Y cuánto cuesta la revista? 300 pesos. 300 pesos. La verdad que vale la pena, es una revista voluminosa y bueno, está hecha la invitación y hecha la recomendación. Gracias, Ana Inés, por estar aquí en la